Shalom, este es un estudio acerca de las diferentes partes del alma y espero que sea de bendición para ustedes como ha sido para mí el meditar en ello. Sé que es un tema un tanto profundo, no muy común y fácil de entender, pero vamos a tratar de investigar estos conceptos. Tengo aquí conmigo la enciclopedia judaica y este es el tomo 15 en la letra S, de la S a la U, y quise buscar el artículo que nos hable acerca del alma. En inglés se llama soul. Entonces voy a tratar de traducir lo mejor posible lo que dice la enciclopedia judaica acerca del alma. Dice el alma en la Biblia: la personalidad es considerada como una totalidad en el periodo bíblico. Por lo tanto, el alma no es muy diferenciada en este contexto o muy diferente en lo que concierne a la explicación del cuerpo. En el hebreo bíblico, las palabras neshama y ruach, ambas significan aliento, y la palabra nefesh se refiere a la persona, o aún así se le refiere al cuerpo. Y ver el libro de Números 6, capítulo 6, para ver diferentes maneras de cómo se refiere a la mente del ser humano en su relación con el corazón del ser humano. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes porque cuando vamos a leer, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, en una ocasión me llamó la atención que la palabra corazón se repetía continuamente, y también me llamó la atención que la palabra vanidad se repetía continuamente. Entonces me di a la tarea, por ahí tengo mi Biblia de aquellos años que me regalaron, y me di a la tarea de contar todas las veces que se repetía la palabra lev o corazón, y asombrosamente me dio el número 32. Lo tengo escrito en esa Biblia. En ese tiempo yo no sabía nada de hebreo, todavía no sé mucho de hebreo, en realidad no sé nada, estoy aprendiendo junto con ustedes, pero lo que trato de expresar es que no sabía, si no sabía de letras hebreas, mucho menos iba a saber del valor numérico de las letras hebreas. Hoy en día puedo recordar que la cantidad que se repite de la palabra, la cantidad de veces que se repite la palabra corazón en el libro de Eclesiastés son 32 veces. Y después me asombró porque el valor numérico de la palabra lev, que es la lamed, que su valor numérico es 30, y la beit, que su valor es el 2. Entonces, en ese contexto, el rey Salomón escribió que los asuntos del corazón están plasmados en el libro de Eclesiastés, donde menciona 32 veces la palabra lev y el valor numérico es 32. Y en aquel tiempo me asombró, no por la cantidad, porque no sabía el significado, pero me asombró que venía 32 veces la palabra lev y 32 veces la palabra vanidad. Y en el corazón que no está anclado en la Torá del Eterno, en su santa y bendita palabra, puede tender a la vanidad y no cimentarse en su propósito. Entonces tiene que haber un buen balance, es lo que yo aprendí cuando hice ese conteo. Cuando en el contexto de la mente, que es moldeada conforme a la teología tradicional y a las diferentes doctrinas teológicas que vienen de la religión tradicional, se le da un cierto valor o responsabilidad a la mente, al corazón, al alma, y básicamente todo se explica en base a la Trinidad, que Dios son tres y así el hombre también es triuno, no sé si se dice así, que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, y los teólogos, los filósofos tratan de describir esos conceptos, y cuando el ser humano llega al mundo teológico o cristiano evangélico, trata de moldear
su percepción de cómo describir al ser humano, su alma, su cuerpo, su mente, su espíritu, y, y siempre es en base a ese marco mental. En ese contraste podemos ver ahora que en la mente hebrea, la mente judía, eh, lo describe aquí esta enciclopedia. Cuando uno escucha a los rabinos escribir o hablar acerca de estos conceptos, va a ser un tanto diferente a como lo habíamos aprendido anteriormente. Entonces, voy a volver a repetir lo que dice aquí. Esto no lo había leído hasta hoy, pero es básicamente de las notas que tengo. Entonces, me ayuda a clarificar o anclar lo que quiero compartir con ustedes. Y la personalidad del individuo es una totalidad en el periodo bíblico, y el alma no es muy separadamente distinguible, sino que es muy similar al concepto del cuerpo. Punto y seguido. Las palabras hebreas en el texto bíblico, neshama y ruach, ambas significan aliento. Y nefesh se refiere al individuo, a la persona, incluyendo el cuerpo. Y volví a recalcar esto porque, por ejemplo, la palabra Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, cada vez que uno lo lee en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, viene descrita de la misma manera. Y algunas veces se nos describe que el Ruach HaKodesh cayó sobre una multitud y que estando orando por ellos y les impusieron las manos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay diferenciación acerca de cómo se manifiesta el Ruach HaKodesh, pero en, el, en la mente hebrea es muy diferente cómo se describe la manifestación de la divinidad en el creyente, máxime después de la venida del Mesías. Entonces, voy a continuar leyendo y luego trato de explicar un poco esto para no adelantarme. Dice aquí, doctrina de los sabios de Israel. Para el punto de vista de los sabios de Israel y acerca del alma, vea el artículo acerca de cuerpo y alma. Y lo viene en el pensamiento judío del periodo medieval. El alma, en el pensamiento judío del medievo, se describe como un rey y gobernante del cuerpo. Es el principio de vida, es la organización, la percepción. De esta manera podemos asociarlo a la antigüedad. Es también relacionado como el jinete que gobierna al caballo o el capitán que va gobernando un barco o el gobernador de algún país. Aún así, es paradójico que el alma es considerado como un extraño en esta tierra, algo que viene de lo alto y que no es parte de este mundo. Los pensadores del medievo veían esta última característica como indicando que la habilidad del alma para poder sobrevivir la muerte del cuerpo es algo que el hombre racionaliza en su intelecto y sobre todo cuando trata de buscar una perfección moral. La perfección del intelecto se entendía como un entendimiento de la naturaleza del ser humano cumpliendo el propósito, tanto en el aspecto físico como más allá de lo físico, en lo espiritual, incluyendo la naturaleza del alma. Descripciones del alma, podemos aprender el punto de vista de Platón o los puntos de vista de Aristóteles, junto con el pensamiento griego en cómo ellos lo describían en su tiempo. Mientras que en el mundo del pueblo de Israel tenemos el ejemplo de el Sadia Gaón, un rabino también del medievo, que deriva
su punto de vista acerca del cuerpo y del alma en los aspectos del pensamiento del pueblo de Israel. El alma requiere de buenas acciones y el cuerpo se va perfeccionando cuando el alma le enseña a comportarse correctamente. Voy un poco más abajo. El alma del ser humano se creía por la mayor parte de los filósofos que tenía afinidades con, o era como el Eterno creó el alma del ser humano, así de esa manera también el Eterno le dio esa vida a las plantas y a los animales. Por el otro lado, el mundo del alma creada, aunque todo es creado por el Eterno, se diferencia de los cuerpos celestes o de la creación del Eterno que hizo en este mundo. El alma del ser humano es una sustancia o algo tal vez independiente del cuerpo, pero unido al cuerpo. A ver qué más dice aquí. Creo que ya no nos detalla más cosas acerca de eso. Voy a buscar qué nos dice el artículo que habla acerca del cuerpo y el alma. Quiero ver qué es lo que dicen los rabinos acerca de eso. Hija, si le dices a tu mamá si me puedes traer mi Biblia. Estaba por aquí. Oh, aquí está. Aquí ya la encontré. Gracias. Biblia, Bible. Ya casi llego. Okay. Body and Soul, aquí está. Página 1166 de la Enciclopedia Judaica, en el libro 4. Y dice aquí el cuerpo y el alma. La mentalidad, el marco mental del pueblo de Israel no tiene puntos de vista elaborados en cuanto a la relación entre el cuerpo y el alma, o al menos en lo que la naturaleza del alma se refiere. Aparte de la filosofía o puntos de pensamiento del pueblo de Israel y además de la literatura de los cabalistas acerca del tema, las fuentes tradicionales en su mayoría y las doctrinas normativas en sus varios textos, así como en los midrashes, nos enseñan lo siguiente, que el enfoque de los sabios de Israel para describir esto tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo en su relación con el alma, la resurrección del cuerpo y el juicio del Eterno. Para los sabios de Israel antiguos, el alma en cierto sentido claramente es aparte del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que el Eterno creó el cuerpo y luego le sopló aliento de vida al ser humano. Esto viene en Génesis capítulo 2, verso 7. Durante el sueño del individuo, se cree que el alma sale del cuerpo y encuentra un recreo espiritual en las regiones celestes. Esto viene en Génesis Rabá 14:9. Cuando el individuo muere, deja el cuerpo y solamente
van a volver a unirse el cuerpo y el alma en la resurrección de los muertos. Así como una oración en la liturgia matutina, cuando decimos, Elohim mío, el alma que tú has puesto dentro de mí es pura, tú la creaste, tú la formaste y tú la soplaste dentro de mí y tú la preservarás dentro de mí, después me la quitarás, pero me la restaurarás en el mundo venidero. Esa es una oración que hacemos en cada día. Ya sea que el alma sea capaz de vivir independientemente del cuerpo y tener una existencia consciente, estando separada del cuerpo cuando el ser humano fallece, no es algo que podamos describir con claridad. El Midrash pone una explicación un tanto vaga en la que nos dice que el cuerpo no puede sobrevivir sin el alma, ni el alma tampoco puede estar sin el cuerpo. Aunque algunos puntos de vista mantienen que el alma después de la muerte está en un estado de espera de la resurrección de los muertos y tiene en sí misma una vida consciente plena, aunque está separada del cuerpo, se cree que está en los lugares celestes esperando la resurrección de los muertos. Creo que básicamente es lo que describe este artículo aquí. En la parte final dice que, bueno, habla del suicidio, la eutanasia, que está prohibido en Job 1:21, Abodá Zará 18. Dice, si el hombre guarda la pureza de su alma, caminando en los caminos de la Torá y haciendo el bien, recibirá justa retribución. Pero si no hace esto, el Eterno tomará su alma de él y le dará su pago, de acuerdo a sus transgresiones o lo que hizo contaminando su alma. El hombre va a ser juzgado por ello. De hecho, el alma va a ser su principal acusado. No puede el cuerpo pedir que castiguen al alma porque el alma fue la que pecó, ni el alma puede culpar al cuerpo, sino que en la resurrección se unirán los dos y serán enjuiciados juntamente. Y viene una ilustración que ya hemos hablado, creo, anteriormente, que un hombre tenía, es una parábola, un hombre tenía un huerto y no tenía quien se lo cuidara, entonces contrató a dos personas que se encontró, querían trabajar, uno era ciego y el otro era cojo, y les dijo, pueden guardarme en mi huerto y yo les pagaré, y ellos dijeron, está muy bien, y cuando estaban ahí el ciego y el cojo, les dio hambre y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Dijeron, tomemos de los frutos sin que nos vea el dueño antes de que regrese. Y dice el ciego, si pudiera ver, yo cortaría. Y el cojo dijo, si yo pudiera caminar, podría ir. Y dijo el ciego, móntate sobre mis hombros y así yo te llevaré y tú me vas guiando. Entonces el cojo se montó sobre los hombros del ciego y le dijo, camina a la derecha, camina a la izquierda, y empezó a cortar los frutos de los árboles y así comieron. Cuando llegó el dueño del huerto, revisó los árboles y dijo, alguien vino y robó, que no los dejé encargados de mi huerto y que nadie tomara de mis frutos. Aquí falta fruto en los árboles, ¿qué pasó? Y el ciego dijo, si yo hubiera visto algo te lo diría, pero yo no vi nada. Y el cojo dijo, si yo hubiera visto a alguien hubiera perseguido, pero ¿qué puedo hacer si no tengo piernas? Y entonces el dueño del huerto, viéndolos a los dos, supo lo que sucedió y montó al cojo encima del ciego y los azotó juntos. Y los sabios de Israel dicen que así será en el mundo venidero, que el Eterno resucitará el cuerpo junto con el alma y de esa manera le dará justa retribución a cada individuo según sean las acciones que hizo en su tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, bueno, esta es lo que nos enseñan los sabios en referencia a los artículos en la enciclopedia judaica que se refiere al cuerpo y al alma. Voy a ir ahora a la Torá en el libro de Génesis
Y el ser humano fuimos formados en el día sexto, y en el mismo día sexto pecamos antes de Shabbat, y vino la oscuridad a este mundo y vino la muerte al mundo. No nos tardamos mucho en transgredir, ni siquiera un día, y al menos pudiéramos haberlo hecho después de una semana o de un mes o de un año, pero no. En cuanto el ser humano fuimos creados, transgredimos y entró la muerte al mundo, y así a todos los hombres por cuanto todos pecamos, dice el libro de Romanos. Pero en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 24, verso 26, dijo el Eterno: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ellos dominarán sobre los peces, las aves, los peces del mar, las aves del cielo, los animales, a toda la tierra y a todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Entonces el Eterno creó al hombre a su imagen, a la imagen del Eterno los creó, o varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, colmen la tierra, conquístenla, dominen a los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Y el verso 29 le dio autoridad sobre las hierbas que producen semilla, para que fuera su alimento, sobre las bestias de la tierra, las aves que se arrastran. En todos ellos, dice el verso 29 en su parte final, dentro de los cuales hay Nefesh Hai. Quiere decir que el Eterno le da un alma viviente a los animales, a las aves, al igual que al ser humano, también nos dio un alma viviente. Voy a ir al capítulo 2, y el capítulo 2 dice el verso 4, son los productos del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Me voy a ir al verso 7. Y el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló o le insufló en sus fosas nasales el alma de vida. Voy a ver qué dice aquí en el hebreo. Vayitzur Adonai Elohim el Ha'adam Ofer min Ha'adamah, el polvo de la tierra, Neshmat Haim. Quiere decir que le dio alma de vida. Nishmat Haim. Neshama. Aquí viene la palabra para Neshama. Es diferente a la palabra Nefesh Hai, que es un alma viviente. Ahora aquí está diciendo una Nishmat Haim, un alma de vida. Vayejiha Adam Lenefesh Hai. Y aquí el hombre se transformó en un Nefesh Hai. Es lo que dice en el hebreo. Entonces, podemos diferenciar en este contexto. Voy a ir aquí a mi siguiente página. Aquí en esta ilustración puse a ver, estoy aquí. Si me deja escribir. Aquí voy a tratar de ilustrar. En este contexto, los sabios de Israel nos dicen que el ser humano, su alma, está compuesta de diferentes partes. Y la primera parte, cuando el hombre es creado, en este contexto los sabios nos enseñan, cuando la criatura nace, se le llama Nefesh. También se traduce tradicionalmente como alma. Después de que nacemos, nuestra madre nos comienza a amamantar, y en ese momento dicen los sabios que se le llama ruach o un espíritu. Y después de que pasamos de la etapa lactante hasta el periodo que hacemos nuestro bar mitzvah o nuestro bat mitzvah, somos hijos del mandamiento, ahí ya el Eterno nos da una
neshama. Ya leí en la enciclopedia que en el periodo bíblico, tanto nefesh como ruach, y ahora vimos que neshama se describen como la manera de explicar no solamente el cuerpo del ser humano, sino su hombre interior. Nuestros sabios también nos dicen que después de que hacemos el bar mitzvah y se nos otorga una neshama, un entendimiento, un propósito del poner en práctica los mandamientos del Eterno, después de ahí el ser humano se convierte en, voy a ponerlo con H, Hay, que significa vida, en este contexto. Y esto es cuando el ser humano contrae nupcias. No es bueno que el hombre esté solo, sino que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando una pareja contrae nupcias, leemos las 7 bendiciones que vienen en el Sidur y podemos ver en ese contexto que es una nueva creación. Literalmente le estamos diciendo a la nueva familia dentro de las tribus de Israel que se ha formado una nueva familia. Entonces, todo esto es muy importante porque son diferentes etapas en la vida del creyente, cosa que la teología nos va a llevar por otro camino, nos va a perder en estos conceptos y la persona va a terminar totalmente confundida. Y lo que se pone peor es cuando uno viene a la Torá con esos conceptos teológicos y trata de entender los conceptos bíblicos o toraicos bajo una lente teológica, se vuelve un caos la vida del creyente. Por eso consideré interesante ver estos aspectos, principalmente en este periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando el hombre entrega su vida y es llamado a la presencia del Eterno, cumple su propósito en plenitud y llega a convertirse, lo que los sabios dicen, en Yehida. O sea, está pleno, como Ejad, la palabra Ejad, Yehida. Entonces, cumple su plenitud. En esta ocasión, solamente voy a tratar de concentrarme en estos 3. Sabemos que en otras ocasiones, muchos de ustedes saben lo que es el concepto de, hermana Adri, ¿se acuerda el concepto de que la Torah está escrita en una estructura quiástica? Y una estructura quiástica, el hermano Joseph Good nos lo describe en manera simple, a manera de ilustrar como un sándwich. Tiene pan arriba, pan abajo, y luego lechuga, y en medio está la carne. En otras palabras, la importancia del sándwich está en el centro, donde está la carne. Y vemos que los Salmos, el libro de los Salmos está escrito en una estructura quiástica. O sea, son 5 libros, como los estructuró el rey David, y tiene un centro, además de otras cosas que lo rodean, o conceptos, o diferentes salmos con diferente propósito. La Torá está escrita en este contexto también. El libro de Levítico es considerado el más importante, el Sefer Tahará, y es el que se le enseña a los niños desde pequeños. Pero de ahí hacia arriba tenemos que estar rodeado tanto de Bereishit y de Shemot, Génesis, Éxodo, luego viene Levítico y abajo Números y Deuteronomio. El libro libro de Isaías está escrito de la misma manera, el libro de Apocalipsis de la misma manera. Algunos salmos en sí mismos, creo que el Salmo 27 está escrito de esa manera, a manera de minorá. La minorá también de igual manera tiene los diferentes brazos, pero el principal, el shamash, está en el centro. Entonces, describiendo de esa manera, y si nos enfocamos en Nefesh, Ruach y Neshama, en este contexto el Ruach está en el centro. El Ruach es el que tiene la tarea de traer balance entre la Nefesh y la Neshama. Y
Eso es algo que cada creyente tenemos que conocer en nuestro desarrollo individual y traer a la comunidad lo mejor de nosotros para poder todos unánimes y unidos buscar hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, voy a seguir describiendo aquí. Nefesh, en este contexto, tiene que ver con ya lo leímos en la enciclopedia, el cuerpo físico. Eso, se le puede describir al cuerpo en sí como nefesh, en la mente judía, en la mente hebrea. Al ruach se le describe como el área que tiene que ver con el corazón. Con el corazón y la neshama tiene que ver con el intelecto. Lo que describía hace unos minutos, la makshava, voy a ponerlo aquí abajo. Se escribe con kamak. Shava. Tiene que ver con la manera de pensar. Del individuo, del creyente. En otras palabras, el mundo secular lo describe como filosofía o manera de pensar. Nefesh, Ruach, Neshama, Hay y Yehida. El cuerpo físico, en este aspecto, la Nefesh tiene que ver con Maasei, que se traduce como actos. El Ruach tiene que ver con Dibur o Daber, que es el habla. Y el intelecto, ya lo describí aquí, tiene que ver con la manera de pensar. La escritura nos dice claramente que la vida está en la sangre. En este contexto se refiere a la nefesh o al cuerpo físico. El dibur tiene que ver con la expresión del individuo y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces el ruach, el corazón o el habla o la manera de expresarse del creyente, ya sea que tenga Mesías en su corazón o no lo tenga, la tarea del ruach o del corazón o del dibur del alba o del habla, perdón, es que pueda traer el aspecto natural, el cuerpo físico o la vida, el cuerpo la manifestación de la nefesh, el ruach, la tarea del ruach es llevarlo al nivel de neshama, al nivel del intelecto y del pensamiento. Entonces el ruach es el puente, está en medio y su tarea es esta, pero su expresión puede ser hacia arriba o hacia abajo, en el contexto de que puede elevar. Voy a mover esto un poco de aquí. Puede elevar o puede denigrar al individuo. Y el pensamiento o el intelecto, la neshama, es lo que acabamos de leer en el capítulo 2, verso 7, que el Eterno sopló. Voy aquí Génesis 2, verso 7. El Eterno sopló un nefesh hay y el hombre fue una neshama
viviente. En ese contexto podemos entender, a diferencia de cuando el Eterno formó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y cuando el Eterno crea al hombre, el hombre es una nefesh, es un cuerpo físico, es una nefesh chai. Lo voy a poner aquí en vida y sangre. Nefesh chai. No es lo mismo nefesh chai que neshama chai. No es lo mismo una nefesh viviente a una neshama viviente, porque no es lo mismo una criatura recién nacida, a diferencia de alguien que ya hizo su bar mitzvah y su bat mitzvah y conoce los mandamientos y la aplicación de ellos conforme se lo enseñan sus padres y sus maestros a partir de ese momento. ¿Qué trato de decir con esto? Que no podemos enseñarle a una criatura de 5, 6, 7, 8 años aspectos que solamente un jovencito puede entender con mayor claridad. Hay un periodo de enseñanza para la criatura cuando es amamantada o cuando después de ser amamantada ya puede consumir el trigo, que muchos sabios dicen que el trigo era el fruto que no debía haber probado el ser humano antes de tiempo, pero en cuanto probó el lejem o el pan, en este contexto ya pudo distinguir entre lo que era correcto o incorrecto. Y una criatura que viene al nivel de Ruach puede hacer cosas mejores en el aspecto de la observancia de mandamientos que lo que hace uno que se amamanta, porque no tiene la capacidad además de hacer más que estar apegado a su madre. Pero una vez que puede comer y puede caminar y puede moverse, ya la madre le empieza a enseñar las letras hebreas, lo dulce de la Torá, a distinguir unas cosas de otras. Pero cuando ya llegamos a la edad de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, ya el padre de familia hace una oración y dice: bendito eres, Señor del universo, que me has quitado esta responsabilidad. Y a partir de esa edad, el individuo, el varoncito o la jovencita, ya son considerados adultos dentro de la comunidad del pueblo de Israel. Es en ese tiempo, en ese periodo, cuando Shimeón y Leví fueron y le dieron muerte a los de Hamor por causa del asunto de su hermana Dina. Eran apenas unos jovencitos, pero ya eran considerados adultos. Entonces, en este contexto, podemos ver que en el pensamiento hebreo, en la Mekshabah judía, hay maneras de distinguir la Nefesh, el Ruach y la Neshama, y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. De seguro hay individuos dentro de nuestras comunidades que al venir a la Torá sigue comportándose como un cuerpo físico, o sea, un individuo que tiene vida, pero solamente su mente está enfocada en la teología que aprendió antiguamente y no ha madurado, y tal vez no puede madurar o no quiere madurar, a distinción de otros que ya su ruaj les empieza a ayudar y expresan lo que están aprendiendo. Hermano, ya aprendí el Aleph Beit, Gimel, Dalet, ya es el valor numérico de Adam, ya es el valor numérico de Abba, de padre, y comienza a expresar. Y a través de esa expresión de lo que vamos aprendiendo y madurando, esperamos que nuestra neshama, nuestro intelecto se vaya formando, se vaya anclando y nuestros pensamientos puedan elevarse a poder cumplir el propósito que nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, nos formó. Máxime cuando el Mesías Yeshua ha venido a deshacer las obras del maligno y rescatarnos de una vida vana, llevándonos de las tinieblas a una luz admirable. Entonces, debe de ser algo sumamente denigrante que un creyente en Mesías no llegue al nivel de Neshama porque se deleita en ser un individuo carnal o nada más en el nivel de Ruach y Nefesh Chai. Es algo que tenemos que tener cuidado de que nunca suceda. Y puede haber personas que en medio de nosotros tienen un hablar una expresión muy elocuente. O sea,
individuos que no tienen temor del Eterno o que no conocen los mandamientos de nuestro Padre Celestial pueden ser académicos, pueden ser gente que tiene un premio Nobel de literatura, pero no saben lo que es tener una neshama, un intelecto moldeado por la observancia de los mandamientos del Creador del universo. Son gente sumamente inteligente, son profesores académicos que tienen mucho conocimiento en cuanto a las ciencias, a las artes, o tal vez gente que estudia teología, pero no pasa de ser un ruach que en lugar de elevar al nivel de neshama, se ha mantenido en tal vez una estabilidad de ruach, o el Eterno no permita denigrar el nivel de ruach a un contexto de entendimiento físico, o sea, comportarse como animal. El Eterno no nos lo permita. Y es algo que tenemos que discernir. Todos tenemos diferentes aspectos en nuestra vida que nos jalan a ser gente carnal. Y como pueden ser expresiones de nuestra boca. Hay veces que nos expresamos de una manera muy mal. Usamos palabras que denigran a otros, o no solamente denigran a otros, expresión de nuestra boca que uno mismo se denigra delante de otros. Y no podemos elevarnos a un nivel de neshama, a una manera en que nuestro intelecto, nuestro pensamiento sea elevado para poder continuar y unirnos, en este caso, a nuestro Mesías. Si el nivel de high, del cual no vamos a hablar hoy, y estoy seguro que la semana que entra tal vez tampoco, porque es mucho que hablar de esto, pero el nivel de high, que es aquí en nuestra gráfica 1, 2, el número 4, es representado de acuerdo a los sabios de Israel cuando el hombre se une a la mujer y son una nueva creación. Sí, que el Mesías dio su vida por nosotros para que estemos en un nivel elevado, que pasemos de Nefesh, Ruach y de Neshama a un nivel de Jai, por causa de que Él es el novio de la Kejilá. ¿Qué se espera de nosotros? Entonces, sería sumamente incómodo que un Nefesh le diga al Mesías, quiero unirme a ti con mis pensamientos paganos, carnales y denigrantes. Y quiero seguir así. Y a mí nadie me dice que debo cambiar. Y la ley de los sabios, la ley oral no me va a expresar mucho ni me va a enseñar, porque lo único que yo sé es que creo esto, aquí lo leo y creo en el Mesías. Pero no es más que una nefesh altanera, que no ha sabido elevarse al nivel de Ruach, mucho menos al de Neshama, pero él cree que es un Jai, que ya puede unirse a su Mesías y ser una nueva creación. Mas, sin embargo, es fácilmente distinguible alguien que es un cuerpo físico o un corazón emotivo, una persona llena de emociones incontrolables y que no sabe cómo llegar al nivel de Neshama, porque no tiene quien le enseñe. Los sabios de Israel en el Pirkei Avot dicen, pon encima de ti, escoge para ti un maestro que te enseñe. No está diciendo ahí, sé tú un maestro de alguien o permite que un maestro venga y te escoja. Dice, no, tú escoge un maestro. Cuando yo decidí escoger un maestro, yo decidí también ser claro con él. Y cada vez que tengo un problema con lágrimas en los ojos, llamo a mi maestro y le digo, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito fortaleza. Y mi maestro me dice, estás escuchando muchas voces. En otras palabras, dice, debes de escuchar lo que la Torah te dice. Debes de escuchar lo que el Ruach HaKodesh nos enseña. Y tienes que anclar bien tus emociones. No tienes que dejarte llevar por tu nefesh, por tu cuerpo físico, ni tampoco por tu expresión emotiva o por lo que tú crees que debes hacer, sino ancla tu neshama, tu intelecto en lo que dicen los mandamientos y haz la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Y necesitamos quien nos enseñe y nos guíe. Digo esto porque tengo aquí en mis manos un libro que se llama La palmera de Débora. Y este libro es escrito por el rabí Moshe Cordovero. Los sabios nos enseñan que la palmera de Débora nos instruye a cómo entender los 13 atributos de misericordia del Eterno y de cómo cada individuo debemos anhelar estar a la estatura del varón perfecto. Para leer
la palmera de Démora, no estoy diciendo vaya y compre este libro, aunque tal vez uno anhela cuando escucha algo así, déjele saco una foto y qué bueno que podamos ordenarlo y comprarlo. Pero no solamente es tener el libro, sino tener quien nos instruya, quien nos guíe, quien nos enseñe acerca de todos estos conceptos. Pues para poder estar a la estatura del varón perfecto, no es nada más tener el material y leerlo, porque a veces no lo vamos a entender, pero ya es un paso en nuestro caminar a ser mejores individuos. La Neshama nos ayuda a anclar los conceptos de la Torah. En este contexto, el intelecto, el pensamiento, el discernir la aplicación de los mandamientos según sea la necesidad en nuestro caminar diario. La Neshama, en este contexto de estas tres que estamos viendo aquí, voy a poner enfrente de Neshama viviente, de Neshama viviente, sí, Neshama viviente, perdón, es la parte, voy a poner, más exaltada de estos tres, porque debe ser nuestra meta que nuestra Neshama, con la ayuda del Ruach, eleve el cuerpo físico a un nivel espiritual que el cuerpo jamás pensó tener. ¿De qué? En manera más simple, ¿a qué me refiero? Que podamos comportarnos correctamente, que caminemos como es digno, no solamente en la observancia de los mandamientos, sino aún en nuestra postura física. Si somos personas que estudiamos Torah, debemos vestir decorosamente y debemos oler agradablemente. Debemos saber hablar de una manera correctamente porque estamos llevando un tesoro a otras personas. Entonces el cuerpo físico tiene que vestirse de una manera decorosa, tiene que oler de una manera agradable, tiene que saber comportarse decorosamente. Y no puedo imaginarme un sabio de la Torá con un palillo de dientes en la boca públicamente, esculcándose la comida con la boca abierta. Es algo indecoroso, no podemos hacer eso. O un sabio o un entendido de la Torá en una comida comunitaria, llenando su plato sin importarle que los demás coman o no coman. No, son expresiones del cuerpo físico en los cuales denota que la Neshama está por los suelos, que lo que está gobernando es la vida y la sangre en ese individuo, que su Ruach, en lugar de elevarse a la Nefesh, a la Neshama, está denigrando la Neshama a un nivel de entendimiento alma viviente, como se comportan los animales. Cuando uno ve a un perrito en la calle, un gato, un caballo, un burro, hacen sus necesidades en el momento que les da la necesidad. Ellos no se ponen a pensar, ¿quién me está observando? ¿Quién me está viendo? ¿Y cuántos videos de YouTube hay donde alguien está grabando infragante a personas que están haciendo sus necesidades porque ahí los agarró la necesidad y no hubo otra manera? Pero los que estudiamos Torah no podemos estar comportándonos de esa manera, porque aunque alguien no nos esté grabando, hay ojo arriba del cielo que nos está viendo. Entonces, es sumamente importante que entendamos que todo lo que hacemos, ya sea de masé, acción, dibur, habla o pensamiento, es porque todo es regulado o coordinado o puesto en la balanza de una manera propia para que nuestro avance en el estudio de la Torah y la aplicación de los misbots pueda ser integralmente estable. El Ruach, su expresión es a través del corazón. Dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. O sea, del Ruach, de la parte intermedia del corazón, la tarea del Ruach es agarrar el cuerpo físico y juntos elevarse al nivel del pensamiento ordenado de la Neshama. El corazón es el Mishkan del Ruach. Es donde el intelecto del ser humano está habitando, en el corazón. En el corazón se regulan las emociones, el amor, el enojo, la tristeza. Todo eso es parte del área de nuestra alma que se describe como Ruach. El Ruach puede elevar lo terrenal,
pero también puede degradar lo espiritual. El ruaj en el hebreo se le llama vejirá, lo que nosotros llamamos como libre albedrío, pues donde radica la decisión. El ruaj, voy a ponerlo aquí, lo tengo número 2, voy a ponerle aquí el 1, 2, 3, 4 y 5. El ruaj, nuestro número 2 aquí en la ilustración, decide. Él puede conectar la nefesh y la neshama. El ruaj puede hacerlo porque tiene el poder, tiene vejirá, tiene libre albedrío, tiene la decisión de poder elevar al hombre carnal y llevarlo a un plano de un hombre que piensa con inteligencia espiritual. Y siempre me ha impactado una lectura que dice Rab Shaul o el apóstol Pablo, creo que es en el libro de Efesios, y es una descripción en el libro de los Efesios capítulo 1. Voy a leer primero unos versículos al inicio. Dice, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Vemos que el Mesías une lo de arriba con lo de abajo en este contexto. Verso 11, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Me voy a adelantar al verso 16. Miren las oraciones de este varón. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis tefilot, en mis oraciones. Verso 17. Que el Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mire el verso 19, es el que siempre me ha impactado. Y cuál es aquella supereminente grandeza de su potencia para con nosotros que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual operó en el Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos y lo colocó a la diestra. Y luego el verso 23 dice que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos, y nosotros somos la expresión de esa plenitud. Entonces, podemos ver que es una grande responsabilidad que nuestro hombre interior, nuestro ruaj, pueda agarrar la nefesh, el cuerpo físico, la vida, la sangre, las acciones, y elevarlos al intelecto, a la neshama, a un pensamiento ordenado que solamente la Torah puede ayudarnos. En el aspecto negativo, el ruaj puede mantener la neshama en un nivel nefesh y no permitiéndole madurar. Una nefesh, un alma muy inteligente, su tarea es controlar el ruaj y la neshama. Puede estar tomando el timón de la vida del individuo y mantenerlo a un nivel de neshama y no permitir que el ruaj y la neshama maduren. Y podemos ver en este aspecto los que se dicen ateos no se permiten madurar sus pensamientos porque su ruaj, su corazón, les expresa que tienen la razón
y denigran su entendimiento, manteniéndolo en un nivel de ser amamantados por sus pensamientos, más que de permitir que la Santa y Bendita Torá les ayude a elevarse. También podemos poner dentro de este nivel de operación los que se llaman academia bíblica, aquellos que dicen ser maestros bíblicos, pero que ¿cómo se puede expresar esto? Que cuando alguien les pregunta que cuál es su creencia personal en aspectos de la divinidad, estas personas dicen, no me meto en esos problemas y eso es algo muy personal que a nadie debe importarle. Simplemente soy especialista en ciencias bíblicas y eso es lo que cobro, a eso me dedico, soy un maestro. Entonces, este tipo de academias bíblicas, en mi personal entendimiento, no es más que un ruaj lleno de altanería que mantiene el alma en un nivel de nefesh, nada más de un alma viviente, pero no se permite, ni ellos se permiten, ni permiten que sus alumnos o los que los siguen eleven su entendimiento al nivel de neshama. Son gente sumamente inteligente, saben hablar hebreo, arameo, conocen todas las parashas, pero no dejan de ser personas que hablan mucho y expresan sus emociones, su corazón de una manera intelectual y les pregunta acerca de la observancia de los mandamientos y la halajá y dicen, si practico o no practico es algo que a nadie le debe de incumbir. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas y de expresiones acerca de la observancia de los mandamientos. Dentro de este nivel, a mi propio criterio, también están los anti-ley oral o anti-halajá, aquellos que son literalistas, mantienen su entendimiento, su ruaj, en nada más expresión de que yo creo que el calendario es este, y yo creo que esto es de esta manera, y yo creo que lo que se lee aquí en la Torá así debe de ser, y yo creo que los sabios de Israel cambiaron todo y están equivocados, y y no es más que una expresión de su ruaj, de su corazón, hablando sus ideas. Y eso no demerita que no sean inteligentes, sean tal vez con mucho entendimiento, pero con nada de aplicación de una neshama que necesita la Torah. Cuando Moshe Rabbeinu fue al monte Sinaí a recibir la Torá, los ángeles del Eterno, dice el Midrash, dijeron, Señor del universo, no entregues tu tesoro, tu Torá, a los hombres de este mundo. No se las entregues. La pueden denigrar. Es lo mismo que pensaba Jonás cuando el Eterno le envía a Nínive. ¿Para qué llevar algún tesoro si no lo van a aprovechar? Y cuando Moshe estuvo en el monte Sinaí, los ángeles estaban en contra de que se entregara la Torá al pueblo de Israel. Y Moshe encara a los ángeles y les pregunta, ¿ustedes tienen esposas? ¿Tienen hijos? ¿Tienen comunidades como nosotros? ¿Para qué quieren la Torá en el cielo? Necesitamos la Torá aquí en la tierra, porque el pensamiento del Eterno, que es la Torá, su expresión ordenada para sus hijos, la necesitamos aquí en la tierra. Cómo conducirnos con nuestras esposas, cómo educar a nuestros hijos, cómo regular las necesidades de nuestra comunidad. Todo viene en la Torá. Entonces, una persona que no eleva su neshama a este nivel de responsabilidad es alguien que no le importa todas estas cosas. Entonces, la palabra para rey en hebreo, ya voy a terminar, es la palabra melech. Lo voy a poner aquí abajo. Mem, lamed, una lamed, melech. Y podemos ver que en este caso es la kuf, la mem, la lamed y la kuf forman la palabra melech, que es rey. El rey de Israel, o si nosotros somos una nación de reyes y de kohanim, mamlechem kohanim, si somos
ese tipo de personas que decimos ser, debemos gobernar nuestra persona, nuestro individuo, nuestro nefesh, ruach, neshama, chai y yehida. Somos individuos responsables que tenemos una vida ordenada. Y los sabios de Israel nos dicen que las mismas letras, la mem, la lamed y la kuf, que forman la palabra melech, si las escribimos de otra manera o de manera inversa, voy a poner la kuf aquí en lugar de j en para ilustrar. La kuf, la lamed y la mem se forma la palabra en hebreo que es kelima. Kelima. Y cuando uno no gobierna su cuerpo, su mente, su intelecto de una manera que podamos elevarnos para el servicio del Eterno y por nuestro propio bien, se invierten las mismas letras para rey. A manera inversa se forma la palabra kelima. En el hebreo kelima significa humillación. Humillación es cuando no somos dueños de nosotros mismos por la observancia de los mandamientos. Nefesh, lo opuesto, el nefesh, ruach y neshama, quiere decir que la nefesh quiere gobernar, que el número 1 quiere estar por encima del 2 y del 3, cuando debe ser inversamente. La neshama tiene que ser la que gobierna a las emociones y al cuerpo físico. La nefesh no debe gobernar a las emociones y tampoco tiene que dictar el intelecto, porque si se lo permitimos, va a degradar nuestro intelecto, va a encontrarle lógica en todo lo que es denigrante. Si nuestra nefesh lo hace y se lo permitimos, va a humillar a nuestra neshama. Y de esa manera nunca vamos a poder madurar en la observancia de los mandamientos, ni vamos a poder formar nuestra machshavá a un entendimiento sobrio y bien regulado por la observancia de los mandamientos. Voy a terminar. A la tribu de Judá se le eligió para que de ahí vinieran los reyes, dicen los sabios, porque cuando el asunto de Tamar se le preguntó quién es responsable y él dijo, ella es más justa que yo. Y Judá aceptó su responsabilidad y por eso puede ser rey de Israel, porque puede aceptar su responsabilidad. Voy a dejar de compartir. Y en ese contexto nosotros también tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y permitir que nuestra neshama se fortalezca y someta al ruach y a nuestra nefesh en el crecimiento. El día de ayer una persona me preguntaba que quería hacer una manera de cómo invertir su dinero en este mundo, no sabía cómo hacerlo. Y otra persona le dijo, pues, puede vender comida. Y esta persona dijo, oh, es verdad, puedo vender, por ejemplo, tamales. A todos los mexicanos les gustan los tamales en Estados Unidos. Y empezó a preguntar en comunidades si le comprarían si esta persona hiciera estos tamales y todo. Y encontró que sí, solo que hay un pequeño problema, que la mayor parte de comunidades de estas personas que ella investigó le pedían tamales de puerco. La pregunta es que se nos hace a nosotros, ¿es correcto hacer tamales de ese tipo de carne para hacer un negocio o es algo que no debo de hacer? Y la escritura es muy clara. O sea, cuando la persona te está preguntando algo prohibido, es porque ya no le importa tanto tu opinión, sino su bolsillo. Ya no le importan los mandamientos del Eterno, sino que su ruach está gobernando su nefesh y la neshama va a brillar por su ausencia. Y la escritura dice claramente que ese tipo de alimento está prohibido. De hecho, es veneno para el cuerpo físico. Entonces, el tan solo meditar y pensar
denigrar tu makshaba, a que tu bolsillo pueda obtener un beneficio, es obvio que ese negocio no va a prosperar. Y si llega a prosperar, créanme que los centavos que entren en esa cuenta de banco no van a poder rendir lo que rendiría si fuera obtenido, como hacemos la oración, por medios de justicia y de manera correcta y no incorrecta. Y o sea, la Torah nos describe y los misbot cómo debemos de operar. No es algo fácil para el hombre carnal. De hecho, es imposible que el hombre carnal pueda ser un hombre espiritual si no permitimos que la Neshama lo vaya guiando y sea su guía. Y a hacer esto, solamente la observancia de los mandamientos es el fundamento para ser exitosos en este mundo. Es lo que los sabios de Israel le llaman estudiar la Torah leshema, por sí misma, sin buscar un motivo ulterior.